Hola, de nuevo. Perdón, pero hice lío. Recién cuando entró Pato. Muchas gracias a todos los que me desearon muchos éxitos para hoy, para esto de entrevistarme a mí misma. ¿Sí? Esta es la idea. Nos faltó el invitado que teníamos. Pero bueno, me invité a mí. Y ahí estamos. Les cuento. Yo me propuse algo, me propuse hablar de quienes creo por ahí no son personas de las cuales hablamos mucho, pero de quienes sí dependemos un montón, que son los CEOs, ¿sí? Podríamos decir que el CEO de un país también es el presidente, ¿no? Pero a veces, bueno, hay incluso compañías que convocan y que tienen de empleados a muchas más personas que un mismo país. Me parece sumamente importante el rol de los CEOs, porque de alguna manera ponen el rumbo, y no es de alguna manera, ellos ponen el rumbo junto con sus comités directivos. Y estamos en un momento muy sensible porque estamos obligados a estar encerrados. Nadie nos dijo, che, ¿tenés ganas de entrar en la pandemia? No, de ninguna manera hubo la más mínima posibilidad de elegir si quiero estar en la pandemia o no quiero estar en la pandemia. Sino que algo que vino. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos que estamos acá en vivo, que estamos en el Zoom, que estamos por teléfono, que toda la familia está dentro de casa, los chicos haciendo los deberes, mamá trabajando, papá trabajando, porque alguien nos obligó, que no hay un alguien, ¿no? Nadie eligió que la pandemia llegue, no creo que ninguno de los CEOs de las compañías en las que cada uno de ustedes trabaja, ningún presidente, nadie haya decidido que llegue la pandemia. Sin embargo, las personas estamos viviendo esto como algo impuesto, porque lo es, pero tendría que ser autoimpuesto, ¿no? O sea, si miráramos al mundo con valores y dijéramos quiero que nadie se enferme por mi culpa, quiero que mis hijos estén en casa porque van a estar al resguardo, un montón de cosas que podríamos decirnos a nosotros mismos, esto implicaría que estemos contentos con estar haciendo el Zoom, con tener la posibilidad de estar conectados, pensar que hay chicos que no pueden ir a clase porque no tienen conexión y demás. Entonces, dicho esto, ¿no? Lo que de alguna forma estoy trayendo es que mucho de lo que nos tiene mal de la pandemia y de toda esta situación del encierro tiene que ver con que se nos despertaron emociones negativas por esta idea negativa de que está malo que me hayan encerrado, que me hace mal que me hayan encerrado. Y en realidad es que yo no elegí que me encierren. Que eso sería como la diferencia crucial. Ahora, ¿por qué es una diferencia elegir o no elegir? Y bueno, porque los seres humanos somos independientes, ¿sí? Los animales actúan por instinto. ¿Qué nos hace distintos a los seres humanos de los animales, ¿no? Un pajarito, como una vaca, como un caballo o un elefante, se miran frente a un espejo y ¿qué creen que hay del otro lado? Creen que hay otro. Creen que hay otro elefante, otro pajarito, otro caballo, otro perro. Cuando nosotros miramos y vemos y nos vemos en el espejo, sabemos, soy yo. Yo que tengo este color de pelo, estos anteojos, sé que soy yo. Me reconozco a mí mismo. ¿Y esto cómo se llama? Esto es la propiocepción. O sea, de alguna manera, la capacidad que tenemos de ser autorreferenciales, de vernos, de percibirnos, de querer corregirnos, de querer crecer. Y todo esto que ha llevado en la evolución de la especie, del ser humano, al desarrollo de la corteza cerebral. ¿Sí? Porque la parte instintiva, la parte que tiene que ver con las emociones y con el sistema homeostático es la parte que nos salva la vida y que de alguna manera lo que hace es ponernos en un lugar como un cocodrilo. O sea, los cocodrilos también tienen esas funciones, ¿no? Tienen presión sanguínea, tienen corazón, tienen todas estas funciones que regula lo que no es la corteza cerebral.
todos los animales también las tienen. Pero es ahí en la corteza donde radica la magia de ser seres humanos y donde radica la magia de la evolución de la especie. Y pensando que empezaron viviendo en cuevas y hoy yo vivo en un edificio que tiene 100 años, ¿no? Que no se construyó ayer, tiene 100 años este edificio. Bien, dicho todo esto, perdón, ahí Juanita me solicitó transmitir con Juanita. ¿Qué sí con Juanita? Si Juanita me hace preguntas. A ver, Juanita, ¿cómo va mi amiga? ¿Cómo está, Juani? Bien, muy bien. Bueno, entonces les decía, ahí ya saludamos a Juanita y continuamos con lo nuestro. Conclusión, estas capacidades que tenemos en nuestra corteza cerebral que nos permite transformar al mundo, no vivir el mundo como el mundo ya era, y vivir instintivamente, sino generar, por ejemplo, que antes un ser humano vivía 20, 30 años, después vivía 40 años promedio, después 50, 60, 70, y ahora, ¿no? Cada vez se eleva más la edad probable de vida de cada uno de nosotros. Promedio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué radica esto? ¿Sí? ¿En qué radica esta diferencia y cuál es la parte buena bueno, y la parte mejor? No miremos las malas. Esto de las neurociencias, ¿no? Que es el estudio del comportamiento y concretamente mucho más focalizado al estudio de la corteza cerebral, que es de la que empezamos a saber más cosas en este último tiempo, aunque también empezamos a saber muchas cosas del resto de las áreas del cerebro. La corteza es como que se lleva ahí los premios, la corteza cerebral y la memoria, y el sistema de memoria. Y hay un concepto que ya saben, lo hemos tratado varias veces en los LIPS, pero en este ciclo de LIPS la resiliencia es como la estrella, es muy importante para nosotros, porque queremos realmente ser, desde este pequeño espacio, de esta hormiguita acá en el fin del mundo en el que estamos, entregar conceptos que les permitan a las personas tener más bienestar, poder ser más resilientes y conseguir conciliar la situación en la que estamos, esta situación tan estresante y dramática y que nos significa muchos duelos, porque hemos tenido muchas pérdidas a lo largo de esta pandemia y de este encierro. Eh, y al mismo tiempo empoderarnos, ¿sí? En la medida que somos más resilientes y que aprendemos a ser resilientes, podemos estar parados en la vida de otra manera y no estar lamentándonos. Sería salir de la postura de la víctima, ¿sí? Ser protagonistas de nuestra vida y pararnos en nuestros pies para poder caminar de otra manera esta situación dramática, ¿sí? Porque es verdaderamente dramática. Las neurociencias empezaron a evolucionar entre los 80 y los 90 y hubo dos etapas importantes que tienen absolutamente que ver con la tecnología. La tecnología pudo mirar nuestro cerebro de formas más modernas, pudo de alguna manera definir las funciones cerebrales y ver cómo respondían a distintos tipos de estímulos. Y esto nos dio un conocimiento enorme sobre el comportamiento humano. Conocimiento que se puede usar para el bien y para el mal también, o sea, abogamos por la neuroética, ¿no? Es nuestro espacio más afecto, que sea éticamente utilizado. Pero bueno, también estos conocimientos de neurociencias y sobre todo cómo funciona la memoria, se empezó a entender algunas cosas que ya se sabían, se percibían, se demostraron, por ejemplo, que las emociones son el elemento químico de la memoria. Una situación de nuestra vida que no haya tenido ningún tipo de emoción, ni positiva ni negativa, no será recordado. En el primer sueño REM a la noche se va a escapar, ¿sí? Entonces la memoria cumple un rol importante en nuestra vida porque es para aprender, pero las emociones también generan aprendizaje y a veces cuando todo lo que vivimos es trauma, lamentablemente en la memoria lo que está almacenándose es trauma, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos volver resilientes? ¿Cómo podemos gestionar nuestro cerebro
para ir adquiriendo las competencias de resiliencia, ¿sí? Y hoy voy a abordar una de esas competencias. Vamos a ver si tenemos tiempo, por ahí abordo la otra también. Pero la primer competencia de resiliencia, ¿sí? Y acá estoy abogando un poco a mi mirada de varias teorías de resiliencia, la de Cyrulnik y la de Nan Henderson, por ejemplo. Ambos coinciden, y muchas otras teorías para muchos otros temas coinciden en este punto, que es muy importante saber el potencial que uno tiene, ¿sí? Hace un rato estuve en una radio y le recordé a Laura Castex, que me hacía el reportaje, le recordé una frase que casi todos mis asociados les gusta repetirla, que es: no permitas que tu inteligencia sea la enemiga de tu vocación. ¿Por qué? ¿Qué es el potencial humano y por qué radica en el cerebro, ¿no? El potencial humano es todo aquello que nosotros ya somos, talentos que tenemos, ¿sí? Conocimientos que tenemos, habilidades que hemos adquirido, pero también es un montón de cosas que somos y de habilidades que podemos adquirir y de conocimientos que podemos adquirir que todavía no nos dábamos cuenta que podíamos. Como que habíamos llegado a conocer un pedacito así de nuestro cerebro y resulta que había otro pedazo más y otro más y otro más, ¿sí? De alguna manera, esta apertura a conocerme en mi potencial me permite desarrollar nuevas competencias y pensar incluso en nuevas maneras de estar trabajando en la vida, ¿sí? Esta capacidad incluso que tenemos los seres humanos de transitar varias vocaciones a lo largo de la vida, no necesariamente una sola vocación. Entonces, una vez metidos al tema del potencial y metidos a esto de no permitas que tu inteligencia sea la enemiga de tu vocación, de lo que vamos a hablar es sobre que no solamente importa qué inteligencia o qué tipo de corteza cerebral tenemos, si somos un tipo de persona más analítica, más cuantitativa, si somos un tipo de persona más interpersonal, más conectada con las emociones, si somos un tipo de persona más organizada, secuencial, prolija, o si somos esa persona creativa, intuitiva, que tiene mucha capacidad de síntesis y abstracción, ¿sí? Eh, esas cuatro grandes redes neurales definen de alguna manera con qué herramientas hemos venido al mundo, ¿sí? La herramienta sería esta, ¿no? O la herramienta sería esta. Son cosas técnicas, son habilidades y facilidades técnicas que tiene nuestra corteza cerebral. Pero hay algo que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, que son los conocimientos. Y hay algo más importante que los conocimientos, es que en la medida que vamos adquiriendo conocimientos en la vida con las experiencias mínimas, incluso el niño que empieza a gatear, a explorar cosas, a caminar, el niño que empieza a primer grado, que termina, que empieza el secundario, en todos esos aprendizajes hay otra cosa que se aprende, que son como un sustrato, que son como los cimientos de nuestra personalidad, que son los valores. Cuando somos muy chiquitos, aprendemos los valores de quienes nos están criando, de nuestros padres, de los docentes, de los padres de nuestros amigos, a esos a los que escuchamos más, porque por alguna causa nos hacen sentido, ¿sí? De alguna persona que conocimos por ahí en un veraneo o en un viaje de avión, ¿sí? Impactos, estos impactos que nos hacen valorar cosas. No es lo mismo tener una facilidad para procesar, que es parte de nuestra corteza cerebral, que tener estos valores. Los valores lo que hacen es dirigir nuestras acciones hacia un rumbo. Si pensáramos en estos conceptos de la neurociencia como si fuera un auto, ¿no? La corteza cerebral, que es la parte técnica, es el tipo de motor y carrocería y suspensión y plataforma y gomas que tiene el auto. Es la parte técnica del auto. Ahora, ese auto puede ir a montones de lugares a los que yo me dirija. Probablemente si es un auto, si es un vehículo 4x4, voy a poder ir por caminos de barro y de piedras, y si es un vehículo de carrera, voy a poder ir más veloz. Esta es la parte técnica.
pero lo que va a definir realmente qué hago yo con esa técnica son mis valores. Los valores lo que hacen es darle rumbo a este auto. ¿Mm? Entonces el auto se convierte en ambulancia y se dirige a recoger enfermos, ¿sí? Y ayuda en la salud a la gente, o se convierte en camión de carga y lleva comida para los que no tienen comida, o decide irse de vacaciones y puede ir para Mar del Plata o puede ir para Misiones. Puede llegar incluso hasta México, por la Panamericana, ¿sí? Entonces, la dirección que nosotros le damos a nuestras acciones, a estas capacidades con las que son innatas y que son disposiciones con las que hemos nacido y que no podemos evitarlas, es como ser zurdo diestro, no podemos evitar tener una disposición natural que nos da facilidad en un área del cerebro. Los valores, sin embargo, le van a dar un direccionamiento. Si han visto esta película que hace poco se dio en los cines, que es El robo del siglo, que fue un robo del Banco Santander en San Isidro, acá en Argentina, hay un señor muy creativo, ¿no? Hay uno de los ladrones, que es el señor del traje gris, es muy creativo. Y él imaginó y pensó todas esas cosas tan geniales que permitieron que sea el robo del siglo, que prácticamente por lo que correspondió con lo que él planificó, ¿sí? Creativamente, nunca los hubieran agarrado, nunca los hubieran llevado presos. ¿Por qué fueron presos? Por falta de inteligencia emocional de este señor, ¿sí? De alguna manera, tanto dinero, robaron una fortuna, para cada uno había un montones de dinero, pero este señor decide separarse de su mujer, a raíz de que tiene tanta plata, dice que va a conseguir algo mejor con tanta plata, y lo más grave de todo esto es que no le deja nada. Y ella sabía que este robo se iba a cometer y cuánta fue la plata que ellos robaron. Entonces, ni corta ni perezosa, la esposa que sabía cuánto habían robado y que fue defraudada, a la que no solamente la dejaron, sino que no le dejaron ni un peso, lo denunció. ¿Sí? Entonces acá hubo una falta de inteligencia emocional. Este señor no gestionó las capacidades que tenía esta mujer de hacerle daño, ¿no? Y no tuvo la empatía de entender lo que le estaba haciendo como daño. Ahora imaginemos todas estas competencias y todas estas habilidades que tenemos, esta inteligencia innata, estas disposiciones innatas, estos valores que nos dirigen hacia el logro de ciertos resultados, hacia, de alguna manera, darle un rumbo no solo a nuestra vida, sino a todos aquellos con quienes nosotros trabajamos. Y entonces imaginen acá ahora el cerebro de un CEO, ¿no? Del director máximo de una organización, que tiene que decidir el rumbo de la organización, que tiene conocimientos técnicos, que tiene un cerebro técnico que le permite resolver problemas técnicos, pero necesita de ese cerebro emocional, de ese cerebro resiliente, que le va a permitir gestionar las emociones suyas, porque él también tiene miedo, ¿sí? Y las emociones ajenas, esta empatía, esta capacidad de estar vulnerables para poder no solo entender las emociones de otros, sino poder compartir las mías, cuando son buenas y cuando no son buenas, cuando son positivas y cuando son negativas. Estas capacidades hoy están en alza, ¿sí? Se diría que cotizan en bolsa los CEOs que tienen la capacidad de generar no solo vulnerabilidad, sino alta empatía con el resto de los empleados. Y que va a poder gestionar a las personas que lo acompañan, con las que está, de alguna manera, teniendo en cuenta estas situaciones, ¿sí? Saben que las emociones son contagiosas. Entonces, siempre que nuestro líder, nuestro conductor sea una persona relativamente optimista, nos va a contagiar optimismo. Si nuestro conductor es una persona pesimista y víctima, nos va a contagiar pesimismo y nos va a convertir en víctimas a nosotros también. Con lo cual es sumamente, sumamente importante, primero entonces,
que el CEO se conozca muy bien a sí mismo, que conozca sus habilidades y sus valores, que tenga claro este rumbo que le está dando a la organización y a su equipo en estos días, en este futuro cercano, en donde es importante el hoy y el mañana. No sabemos qué va a pasar pasado, hay mucha incertidumbre aún en el mundo respecto de esto que pasa, y por otro lado tenemos que seguir, ¿no? Es como esa doble cosa. La cosa es muy incierta y al mismo tiempo tenemos que seguir, tenemos que ir caminando nuestro camino. Entonces ahí viene la resiliencia, ¿no? Decimos que el líder que se conoce y la organización que promueve que las personas se conozcan a sí mismas y utilicen su mejor potencial y respeten sus valores, ¿sí? Ese tipo de organización va a ser una organización resiliente, y ese líder va a ser un líder resiliente que va a promover la resiliencia en las personas. Ahora, ¿cómo se promueve la resiliencia? ¿Cuáles son los comportamientos de la resiliencia? Ya nombramos uno, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento involucra la corteza, esa parte técnica con la que nacemos, los valores que están como en el corazón, que son estas cosas aprendidas, que es lo que valoramos. Yo, por ejemplo, valoro mucho el aprendizaje, me gusta leer, me gusta así como conozco los autores, las historias de las cosas, ¿no? Veo que mucha gente a veces se interesa por esas cosas y otra gente no, ¿no? Hay gente que quiere más, y bueno, ¿y para qué lo uso? Decime cómo lo uso, Cristina. No importa de dónde viene, yo te creo, ¿sí? Bien, entonces ahí viene lo que valoramos. Me conozco, sé quién soy, sé mis capacidades y sé mis valores, sé hacia dónde me dirijo. Lo siguiente que es importante es estas capacidades que sean también utilizadas para la propiocepción, no solo del conocimiento, sino de las emociones. ¿Sí? Entonces volvemos ahí, con esto generamos de alguna manera la capacidad de estar vulnerables y la capacidad de estar empáticos. ¿Qué más necesitamos nosotros los seres humanos para estar resilientes en un equipo y en una organización? ¿Y qué debe el CEO promover? Hacer que de alguna manera ocurra que las personas se animen a explorar distintas áreas de su ser humano. Y acá esto se trata del desafío, ¿sí? Las personas necesitamos ser desafiadas en mayores o en menores medidas. Hay personas que les gusta ser mucho más desafiadas, otras menos desafiadas, pero no podemos estar permanentemente en la zona de confort. La zona de confort aparece como agradable, pero muchas veces es un almohadón de clavos que nos molesta a diario. Entonces, salir un poquito de ese almohadón, no irnos a otra silla, no sacar el almohadón, corrernos un poquito cada día. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos vamos a correr un poquito? Cuando nuestro líder dice, yo confío en vos, yo sé que vos tenés ese potencial, y de alguna manera me anima a que yo me corra ese poquito. Y yo mismo puedo ser resiliente para otros. Le puedo decir a un compañero, yo te veo potencial para este tema, te veo potencial para los números. ¿Sí? Y que esa persona se corra un poquito para ese tema. La resiliencia entonces es conocerse, la resiliencia es gestión de emociones, y la resiliencia también es el desafiarse a uno mismo, el desafiar a otros, a que se conozcan y a que desarrollen esas competencias, esas capacidades que tienen como ahí guardaditas, que a veces no se dieron cuenta que las tienen, ¿sí? O no las desarrollaron todavía, no las sacaron hacia afuera, están guardadas. Entonces, animarse a desplegar, ¿no? Esta palabra tan bonita que existe, que es desplegar su potencial. A partir de ahí, se empieza a construir un círculo virtuoso. Porque si las personas estamos trabajando de eso que nos sale más fácil, de eso que nos fluye, ¿no? Esto es como para los que escribimos con la derecha, fluye la derecha, y los que escribimos con la izquierda, fluye con la izquierda. Si estamos trabajando de aquello que nos fluye, y al mismo tiempo se nos permite conseguir esos logros que nuestros valores nos piden. Por ejemplo, en mi caso, saber más. Lograr resultados prácticos. Fíjense que a mí me gusta el conocimiento, pero cuando lo puedo aplicar a la práctica. Si no lo puedo aplicar a la práctica, medio que me lo paso por un ratito por ahí y lo dejo, ¿no? Yo necesito que el conocimiento que uso sea un conocimiento práctico, que yo lo pueda llevar a otro y que a ese otro le sirva para estar mejor, ¿no? El propósito que tengo es que las personas puedan fluir en el trabajo, que lleguen al trabajo contentas y que salgan por ahí un poco cansadas o muy cansadas, pero contentas también, con ganas de pensar en lo que van a hacer mañana,
Exactamente, María Luisa. Uno de los trabajos más importantes, mil gracias por traer el tema, que hay es identificar tu propósito. Pero la única manera de identificar bien tu propósito, por más ejercicio bonito de meditación que hagamos para el propósito, si no te conoces bien, si no conoces bien cómo funciona tu corteza, cómo funcionan tus valores, cómo funcionan tus valores laborales, cómo están tus emociones, qué te despierta emociones positivas y negativas, con qué te identificás. Hay que conocerse mucho primero y luego sí, sumergirse en la pileta del propósito y nadarla por un tiempo. No hace falta que el propósito se escriba de un día para el otro. Y todo propósito que se haya escrito es modificable, no está en piedra y de por vida. ¿Sí? Podemos volver a tallar la piedra. ¿Sí? Bueno, ya hace media hora que hablo, me tengo que ir. ¿No están agotados de escucharme? ¿Alguna pregunta? Gracias, María Luisa, por el propósito. Si antes se llamaba misión, visión, valores, ¿vieron? Es un proceso, exactamente, es un proceso. Yo todos los años lo hago con todos mis coaches y al mismo tiempo tengo 30 alumnos en el primer semestre y 30 en el segundo semestre en la facultad y ahí todos se van con sus propósitos, encantados y con sus objetivos. Porque cuando uno tiene propósito, ponerse objetivos y lograrlos, es mucho más fácil, porque te conoces, tenés propósito, tenés objetivos, ya está. ¿Cuál sería la excusa? Lo único que puede fallar es la voluntad. Solamente falla con los vagos esto. Bueno, los dejo, ¿sí? La semana que viene nos volvemos a encontrar y para cada tanto voy a poner así, yo me entrevisto a mí misma, si les gusta. Cuéntenme si les gustó. Nos vemos. Bye bye. Suerte.